En 2006, Street Fighter Alpha Anthology era lanzado exclusivamente para la PlayStation 2. Esto antes de las colecciones HD, y es que Capcom ya tenía la costumbre de sacar colecciones de sus juegos clásicos, por lo que sonaba lógico que tuviéramos uno de la serie Alpha, pero en realidad esto iba más allá. Era la despedida oficial de la saga antes de que la franquicia diera el salto definitivo a Street Fighter 4 un par de años después, y hasta el día de hoy es considerada la mejor colección, por no decir la única, que existe de la serie. Pero todo ese amor no solo se debe a su catálogo ni a sus magníficos ports, sino a que también incluye rarezas que no existen en ningún otro lugar, lo que la convierten en una pieza única en su clase. En ese momento se había lanzado la OVA de Street Fighter Alpha Generations, y se comenzó el desarrollo de esta compilación, que, como dijimos, nace como una despedida de la serie. La forma en la que Capcom quiso decirnos que había llegado el momento de una nueva era, la 3D. Ya anteriormente, en 2003, lo había hecho con Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, la cual compilaba todas las versiones de Street Fighter 2 en un solo juego, creando un auténtico Dream Match lo más completo posible, donde los fans pudiéramos volvernos locos. Un juego donde el objetivo no era como tal traer una nueva versión que reemplazara a las anteriores, ni establecer un nuevo estándar, sino un juego donde no importa en absoluto el balance, solo importa el divertirse. Se hizo simple y sencillamente con la intención de conmemorar o celebrar a Street Fighter 2 y a la placa CPS2 con todo su legado que sigue resonando hasta el día de hoy, y así poder dar finalmente el salto a una nueva generación de arcade. Lamentablemente, un par de años después, Capcom estaría confirmando y reafirmando que los videojuegos en las salas arcade ya no eran viables como negocio, debido a que muchas de estas salas pequeñas estaban cerrando e iban a la baja por 8º año consecutivo, pero por otro lado estaban aumentando las salas grandes, como las que encontramos en los centros comerciales, donde la principal atracción son los juegos de premios o familiares. Así que ellos impulsaron aún más su plan de redirigir su enfoque de desarrollo para dedicarse principalmente a los juegos para consolas caseras, ya que estos juegos se habían convertido en su principal fuente de ingresos. Así que esta tendencia de sacar colecciones parecía más bien una forma de preservación para hacer disponibles todos sus juegos arcade en consolas caseras antes de que fuera demasiado tarde. A lo largo de los años, Street Fighter Alpha se vio como uno de los juegos más experimentales de Capcom. Y esto era más que una simple apariencia, era la propia naturaleza de Alpha. Funamizu dijo: sí, queríamos desafiarnos y ver cuánto podíamos meter en un juego en un periodo de desarrollo de 10 meses. Si pudiéramos hacer eso, podríamos ofrecer un número aún mayor de juegos divertidos a los usuarios. Así que, en ese sentido, se podría decir que Street Fighter Alpha es algo así como un título experimental para Capcom. Ahora que lo pienso, el hecho de que estemos usando a la saga Street Fighter para probar esto es algo un poco loco. De hecho, si comparáramos los tamaños de los datos de Street Fighter Alpha, es solo aproximadamente una cuarta parte del tamaño de Vampire Hunter, pero recibió una respuesta aún mejor de la esperada, lo que me hizo sentir aliviado. En esta ocasión le tocaba a la serie Alpha cerrar su ciclo, y Capcom buscó hacerle un homenaje de la mejor manera posible. Esta vez no nos darían todo revuelto en un solo juego, más bien nos darían una colección donde podríamos escoger cada juego por separado. Para empezar, tendríamos ports fieles de arcade. Ya desde aquí todo pintaba de lujo, ya que sería la primera vez. Además, esta colección era de los pocos juegos capaces de ser instalados en el disco duro, característica poco conocida ya que en sí la PlayStation 2 no incluía disco duro, pero si lo conseguías y lo instalabas, podías hacer que los tiempos de carga se eliminaran prácticamente por completo. Que bueno, solo eran de inicio. Lo que nadie se esperaba es que tras toda esta bella compilación se escondería una enorme cantidad de secretos y extras completamente inéditos. En esta colección encontraríamos Street Fighter Alpha, Alpha 2,
Alpha 2 Gold, Alpha 3 y Super Gem Fighter. En sí todos son ports directos de arcade, aunque con las modalidades de una versión casera como Versus, Training y Survival. En el caso del Dramatic Mode, tendríamos el mismo de la versión arcade japonesa de 02 Alpha, donde podías armar tu propio equipo. Recordemos que en el Alpha original solo era posible escoger a Ryu y Ken, aunque este modo sigue disponible de todos modos. Y ya que estamos hablando de Alpha, en este tendremos la posibilidad de cambiar el soundtrack entre la versión de la CPS-1 y la CPS-2, ya que el juego fue intergeneracional, por decirlo así, en estas placas, y suenan ligeramente distinto entre una y otra. Un detallito nostálgico bastante coqueto. Alpha 2 prácticamente se mantiene intacto. Sin embargo, en el caso de Alpha 2 Gold, las cosas comienzan a ponerse interesantes. De inicio podremos notar que técnicamente no es la Gold, es un port de la arcade de 02 Alpha lanzada exclusivamente en Japón, aunque bajo el nombre de la versión de Saturn. Además veremos que incluye a más personajes EX, o lo que serían las versiones de Street Fighter 2. Originalmente solo era posible escoger a Dhalsim y Zangief, pero además también podremos ver que Kami está disponible en el modo arcade, aunque totalmente implementada, con sus frases de victoria, intro contra Bison y hasta un apropiado final. Este detalle es particularmente interesante porque recordemos que originalmente Kami no formaba parte de Alpha 2. De hecho, aquí sucede uno de esos llamados efectos Mandela muy curiosos sobre Capcom, y es que muchos al ver a Kami en X-Men vs Street Fighter la recuerdan como un sprite reciclado de Alpha. Sin embargo, en realidad este sprite nació en este versus. Ya después para las versiones caseras de Alpha 2 fue incluida como extra, pero en ese entonces no la integraron como tal al juego, solo reciclaron el sprite. Quizás es por eso que luce un poco distinta a los demás peleadores. Pero además, aquí tendremos el soundtrack arreglado de las versiones caseras, por lo que tenemos un híbrido entre la arcade japonesa y las versiones de PlayStation y Saturn, aunque corregido y aumentado. Y ya hablando de extras, Alpha 3 no se queda atrás. Ya anteriormente hemos hablado de que Alpha 3 tiene muchísimas versiones entre arcade, caseras y portátiles. Sin embargo, en esta colección encontramos la de arcade, sencilla y sin mayor diferencia. Pero al terminar el juego es posible desbloquear el port arcade de la Upper, lo que significa ajustes de balance y a los 8 personajes de las versiones de consola. Este port es relevante aquí porque originalmente la Upper de arcade fue lanzada exclusivamente en Japón para la placa Naomi y estaba completamente en japonés, pero aquí tendremos esa versión completamente en inglés, y de hecho hasta funciona mejor que la propia arcade, que tenía problemas de input lag. Y hasta la Gem Fighter tiene extras como el Dramatic Survival y el Battle Mode, por lo que en general Alpha Anthology destaca por traernos las versiones definitivas de cada juego de la serie Alpha, al ser ports perfectos de arcade llenos de extras que eran exclusivos de las versiones caseras. Ahora que si hablamos de la versión japonesa de esta colección, la llamada Fighters Generation, esta es todavía mejor ya que es más fiel a las arcade originales, precisamente por ser las japonesas, teniendo incluso más juegos, al poner 02 Arrange y 02 Alpha Arrange. Y de hecho, en el menú muestra arte original de cada juego, y no como en la americana que puso arte del anime en Alpha 2 Gold, con personajes que ni siquiera están en este juego. Y es que, como ya vimos, en América nunca tuvimos la arcade, así que en cierto punto estaría justificado. Además de que en la versión japonesa, cuando pausas el juego, tienes acceso a la lista de comandos. Bueno, hasta el disco nos permitía escuchar el soundtrack si lo ponías en un lector de CD convencional. Así que es poco decir que esta es la mejor colección que ha existido, quizá de Street Fighter. Y sin embargo, apenas hemos visto la superficie, ya que falta por sumergirnos en las profundidades de este océano.
Ya vimos que al terminar Alpha 3 te daba acceso a la Upper como versión secreta, pero también podíamos tener acceso a menús extra para cada juego. Para acceder solo mantienes presionado R1 sobre las opciones del juego, y verás que ahora puedes modificar ciertos parámetros como las opciones EX que encontramos en otros títulos, como CBS 2 por ejemplo. Ahora, es sabido que cada alfa tiene sus secretillos, como el poder seleccionar a personajes ocultos como Dan en Alpha, o los ya mencionados EX de Alpha 2 y Gold. Sin embargo, en esta colección también es posible seleccionar colores que no existen regularmente. Y no me refiero al color extra de Sakura en la Gold presionando 5 veces Start. No, me refiero a colores verdaderamente inexistentes. Colores hechos por ti mismo. Aquí tenemos un editor de colores, tal cual como en los juegos de SNK. Si vas a las opciones y mantienes presionado R1 al seleccionar los ajustes de pantalla, verás que puedes editar a todos los personajes. Lo increíble es que esta opción está disponible en todos los juegos. Otra característica por la cual sabemos que estos son ports de arcade es que también puedes acceder a los Deep Switches. Sí, y lo haces de igual forma que las mencionadas opciones EX, pero manteniendo presionado R2. Verás que también tienes acceso a builds previas indicadas por fechas de desarrollo. Y también puedes crear la tuya propia, ya que es posible ajustar cada Switch por separado. De igual forma, esto aplica a todos los juegos. Aquí puedes modificar daño, velocidad, comportamiento de la CPU, región, tiempo y un amplio etcétera. Son muchísimas las opciones para abarcarlas todas en este video, y gran parte de ellas afectan muy específicamente a personajes por separado, así que te voy a dejar un enlace con una guía donde te muestran para qué sirve cada Switch y así puedas hacer lo que quieras con estos juegos. Así que ahora agregamos que puedes cambiar cualquier parámetro interno del arcade mediante estos menús. Es algo que jamás volvió a aparecer oficialmente. Claro que más adelante tuvimos la Ultra Street Fighter 4 que hasta cierto punto repitió la fórmula, y Street Fighter 5 hizo algo más reservado con respecto a extras y complementos, pero agregó muchísimas mecánicas experimentales interesantes. Aunque estas limitantes son comprensibles ya que en juegos 3D es difícil implementar todas estas cosas. Por lo que Alpha Anthology superó por mucho a lo que ya habíamos visto anteriormente por parte de Capcom. En este punto ya tenemos demasiado contenido en esta colección. Sin embargo, aún así, los desarrolladores consideraron que no era suficiente. Al terminar todos los juegos, al menos una vez, incluida la Alpha 3 Upper, tendrás acceso a una versión que aún muchos se debaten si puede ser considerada una versión como tal, o si puede ser considerado un juego siquiera. El debate es tal que incluso quienes se dedicaron a minar los archivos del juego tardaron mucho en descifrar la posibilidad de jugarlo fuera del entorno de esta colección, porque pareciera como si Capcom hubiera dejado pegadas las llaves de acceso al código fuente del juego, otra vez. Y nos referimos al casi mítico Hyper Street Fighter Alpha. De entrada no aparece en el menú principal, y para acceder ni siquiera lo haces sobre el juego más obvio, que sería Alpha 3. Accedes a él si mantienes presionado Select sobre el primer Alpha. Lo seleccionas y simplemente obtienes esto. Sin música, sin intro, sin presentación de ningún tipo. Es como si el logo te mirara directo a los ojos, retándote a entrar. Luce tan lúgubre que casi parece ilegal. Este juego es solo para Versus y Training. Al entrar verás la pantalla de selección regular de Alpha 3 Upper, pero al seleccionar tu personaje, verás este menú. ¿Luce familiar? Aquí puedes escoger la versión de tu personaje, si quieres que sea de Alpha 1, 2, Gold o 3. Pero si pulsas Start, verás que en algunos casos cambian de color. Recuerda que algunos peleadores tienen versiones EX, y de igual forma que en Hyper Street Fighter 2, según la versión que escojas cambiará su sprite, voces, balance y hasta su barra de super. Por lo que ahora entendemos mejor por qué se llama Hyper. Esta es la auténtica edición de despedida de Alpha. La colección parece ser solo un pretexto. Este juego llega de la misma forma que le hicieron con Street Fighter 2, una edición dedicada a los fans que hemos seguido a la serie desde sus inicios, para que tengamos finalmente ese Dream Match que siempre habíamos querido, y simplemente divertirnos en el océano de
posibilidades que tenemos aquí. Quizá esa sea la razón por la que no incluye modo arcade. Son tantas las diferencias entre cada una de las 3 entregas de la serie y sus revisiones que podría ser complicado estandarizarlo en uno solo. No lo sabemos, pero hubiera estado genial tener modo arcade. Quizá otro detalle que no es del agrado de muchos es que solo tendremos los escenarios de los Dramatic Mode, y estos lucen vacíos y secos. Originalmente eran así precisamente para optimizar el uso de la memoria, situación que no debería de representar un problema aquí, pero ¿qué vamos a hacer? Con todo esto, de nuevo, todavía hay más. Aún se esconde un pequeño gran detalle, la cereza del pastel. Si seleccionas la versión Alpha 3 de cualquier personaje, verás que este secreto se encuentra detrás de los Isms. Si mantienes pulsado Start y mueves el pad hacia la derecha o la izquierda, verás que tu selección se oscurece, y es porque estarás accediendo a lo que se le ha llamado los Isms Shadaloo. Cada uno inspirado en otros juegos de Capcom más allá de Street Fighter, o al menos eso parece. Y es que tenemos el Green Ism, que da a tu personaje acceso a chain combos terrestres y aéreos, así como a push block y alpha counter, aunque estos tienen un timing muy distinto a lo que recuerdas, y se especula que se refiere al motor de Darkstalkers, debido a que tiene muchas similitudes. El Blue Ism, que da a tu personaje acceso a super cancelaciones o que puedes cancelar un especial con un super, y Parry, y se especula que hace referencia a Street Fighter 3 Third Strike ya que tiene grandes similitudes. Sin embargo, el Parry tiene un timing muy distinto a lo que hayamos visto en cualquier otro juego. El Pink Ism, que te permite usar a los personajes del reparto original de Street Fighter 2 Champion Edition. Esto significa mucho daño, y sin supers. Ningún otro personaje que no haya estado en Champion Edition puede ser seleccionado en este Ism. Y el Red Ism. Este cambia los conjuntos de movimientos de ciertos personajes para parecerse a los de la serie Versus, como por ejemplo, los Shotos como Ken, Akuma, Ryu, Evil Ryu, cambian sus animaciones de Hadouken y en algunos casos de Shoryuken para ser iguales a los de la serie Versus, y hasta obtienen Hadouken aéreo, o en el caso de Evil Ryu que obtiene su patada en picada, Charlie obtiene su Flash Kick, o las animaciones de Dhalsim que también cambian, incluida la de su super, así como también podrás hacer el Yoga Fire en el aire. Sin embargo, el personaje más beneficiado es Sakura, ya que además de que cambia su animación de Hadouken, podrás hacer el Hadouken antiaéreo, el aéreo, así como el teletransporte y el Shun Gokusatsu, así que en teoría tendríamos a la Dark Sakura aquí, entre otros cambios. Y aunque quizá haya quienes consideren que básicamente esto es un Mugen, la realidad es que no es tan simple, es mucho más que eso. Es como si nos estuvieran dando acceso privilegiado a funciones experimentales que en algún punto se probaron aquí, lo que lo convierten en un juego único en su clase, con balances y calidad 100% oficial. Hay jugadores que han organizado torneos de este juego, sin embargo todo se hace bajo la premisa de que se rompe de todas las formas posibles, no hay forma de controlarlo. Lo único que se ha hecho para tratar de mitigar este descontrol es prohibir el Pink Ism, porque sí, está demasiado roto, y ya es mucho decir para un juego tan roto como este. Así que nadie se toma nada personal, ni se busca volverlo una escena competitiva seria. El objetivo es solo divertirse. Por lo que Alpha Anthology viene a demostrarnos de nuevo que a Capcom le encanta volverse loco de vez en cuando, y volvernos locos a nosotros también, ya que nos da versiones mejoradas que nos permitían modificar a voluntad al menos 5 juegos, 6 si contamos Upper y 7 si contamos la Hyper. La comunidad descubrió que esta colección es mucho más compleja, ya que mezcla emulación con componentes adaptados específicamente para la PlayStation 2, algo como lo que estamos viendo en las recientes colecciones de Capcom, donde mezclan elementos de varias plataformas creando la versión arcade definitiva, solo que Alpha Anthology lo hizo 20 años antes y nunca volvió a repetirse, a diferencia de Darkstalkers que sí ha vuelto de una u otra manera, lo que nos deja con ese gran vacío en este lado de la saga, porque sí hemos visto el regreso de la serie Alpha en múltiples colecciones, pero juegos como Alpha 2 Gold no han regresado en ninguna forma, porque solo hemos visto que regresan siempre en versiones arcade puras, dejando toda esta enorme cantidad de extras y revisiones enterrados, encapsulados en PlayStation 2, lo que ha llevado a muchos jugadores
desarrolladores a buscar formas de traerlos de vuelta con distintos emuladores o mods. No sabemos si quizá algún día Capcom nos sorprenda con una nueva colección, o en este 40 aniversario nos traiga de regreso Hyper Street Fighter Alpha de la misma forma que nos trajo Hyper Street Fighter 2 en la Fighting Collection. Hasta ahora no sabemos si eso suceda. No obstante, mientras ese día llegue, nunca dejemos de recordar y agradecer las ocasiones en las que Capcom nos ha consentido con tales homenajes, con juegos creados específicamente para complacer a todos los fans, y que por el momento se siguen manteniendo como un objeto de colección. Esos momentos en los que Capcom nos recuerda que más allá del Super, los sueños se hacen realidad.